Es inaudito que haya invertido el Gobierno de España más de 140 millones de euros en una obra de regulación que podría inaugurar y poner en servicio dentro de un año y medio. El que ha invertido todo ese dinero diga que quizá no lo recurre. Esto es muy grave. Y la primera obligación nuestra de estas Cortes de Aragón es que ese problema grave de una magnitud que ni siquiera podemos visualizar salte a la opinión pública. Porque hay un Gobierno que está dispuesto incluso a dejar perder 140 millones de euros ya invertidos, con una construcción de la presa finalizada, con una torre de control finalizada, con dinero invertido en compensación en vías de acceso de comunicación, dinero invertido también para compensar temas medioambientales. Y el Gobierno de España está dispuesto a dejar perder todo ese dinero. No podemos seguir así, señor consejero. No podemos seguir teniendo la sensación de que a los agricultores, a quienes viven del campo, a comunidades autónomas de interior donde la máxima producción de empleo la genera el campo o la industria agroalimentaria, nos condicionan unos pocos que sin conocer el territorio, sin conocer la Almunia, ni Épila, ni las empresas que queremos llevar a esa zona, no hacen más que poner recursos que entorpecen la vida normal de nuestros pueblos. Miren, 1 de cada 3 empleos en Aragón lo genera la agricultura. La agricultura, a continuación, genera industria agroalimentaria. Y esa es nuestra fortaleza. Entonces, o paran ustedes los pies a todos aquellos sectores y colectivos que quieren entorpecer nuestra vida normal, o muy bien, o podremos decir, pues vamos de la mano, queremos seguir haciendo obras de regulación, pero nos van a parar y nos van a echar de nuestros pueblos. Y por eso no podemos seguir así.